Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Bullpaddle Hack 04 Hybrid. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Paddle Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, la típica de Bullpaddle, una cuerda que sigue saliendo por un lateral del puño, ya que tenemos en esta pala también el Custom Weight, que nos ofrece la posibilidad de poder cambiar las tapas del tapón por otras de más peso y también colocar los pesos en la zona de la cabeza, eso sí, se venden aparte. En cuanto al puño, tenemos uno de tamaño estándar que viene con el Essacor puesto. Yo en mi caso se lo he quitado, ya que me parece así un poco más cómodo y también puedo hacer el puño algo más fino, pero que sepáis que viene con ello y que la función principal que tiene es la de reducir vibraciones. Para la zona del corazón se ha incorporado algún cambio nuevo para esta Hack 04, y es que al final tenemos el mismo refuerzo de Y invertida en la zona central, pero se ha incorporado una tecnología que ellos han llamado Air Power. Esta tecnología se basa en que ahora también en el refuerzo central tenemos un hueco por el que puede pasar el aire de la pala, por lo que ya podría pasar de lado a lado del corazón de forma completa, no como el año pasado, y esto lo que hace principalmente, según nos indica Bullpaddle, es mejorar la manejabilidad de la pala. Luego, para las caras de la pala mantiene el mismo carbono y goma que veníamos teniendo en los modelos Hack, el tricarbon con carbono 18K y la goma multi-EVA, lo que en conjunto nos aporta una dureza que es medio dura para esta versión, pero también tenemos algunos cambios en la cara de la pala, como podemos ver, y es que el patrón de agujereado es distinto, ahora con este formato circular, que ha hecho que el punto dulce de la pala sí que se sienta ligeramente mejor que el del año pasado. También tenemos este nuevo rugoso de tipo 3D con formato circular, aunque tengo que decir que para mí en pista no lo vamos a notar tanto como otros. Y también en las caras de la pala se han incorporado para este año los Easy Vibes, que serían los antivibradores nuevos de Bullpaddle, y tenemos dos en la zona inferior y tenemos también otros dos en la zona superior. La función principal que tiene esto, como he dicho antes, reducir vibraciones de la pala. También se pueden utilizar un poco para modificar algo lo que sería peso y balance, si los quitamos o los movemos de sitio, pero la función principal que tienen es la de reducir las vibraciones. También para este año en la zona del marco se ha incorporado la tecnología que ellos llaman Total Channel, que sería este rail que va por el marco de la pala, y la función que tiene principalmente es la de aportar rigidez. En cuanto a los pesos, esta Bullpaddle Hack 04 Hybrid está disponible desde 360 a 375 gramos, en mi caso la que vamos a probar en el vídeo, sin contar el Essacor y poniendo dos overgrips sobre la madera, tenemos un peso de 362 gramos. Y en cuanto al balance, igual también, sin el Essacor con dos overgrip, tenemos un balance de 25,7 centímetros, una pala que vamos a notar que se va a mover bastante bien en pista. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que nos ha dado jugando con ella. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero de todo en el apartado de manejabilidad, es una pala que vamos a notar que se mueve muy bien con este balance medio-bajo, en mi caso no es de un peso tampoco muy alto, y he notado que la manejabilidad en esta pala es bastante buena, la podríamos comparar con la de la Nox AT10, por ejemplo, para que tengáis referencias. En cuanto al tamaño del punto dulce, sí que es verdad que si lo comparamos con todas las palas que probamos en el canal, seguramente yo el tamaño del punto dulce lo pondría estándar, ubicado en esa zona un poquito por encima de la zona central de la cara de la pala, pero si lo comparamos con otras palas de la misma dureza, sí que os diría que esta está un puntito por arriba en cuanto a tamaño de punto dulce. Ahora bien, pasando con las sensaciones que he tenido a un ritmo medio-bajo, creo que es una pala que sobre todo lo que nos va a ofrecer es mucha sensación de control, notamos muy bien la bola a la hora de golpear, y en este ritmo medio-bajo, como ya sabéis, la goma multi-EVA de Bullpaddle no se caracteriza por tener una salida de bola altísima, vamos a tener que empujar y alargar bien los golpes en esta velocidad más lenta para poder pasar la bola al otro lado. Lo que sí que notamos es que al final se transmite muy bien lo que queremos hacer en el golpe en este ritmo, y al final la pala hace muy bien lo que queremos, pero como digo, no es una pala que yo recomendaría para aquel jugador que lo que quiera un ritmo medio lento en defensa, es algo de ayuda por parte de la pala, algo más de efecto rebote. Y luego en ese ritmo más alto, cuando aplicamos algo más de fuerza, jugamos alguna bola más firme, yo sí que he notado que esta Hack 04 Hybrid se vuelve algo más reactiva que las versiones anteriores que hemos tenido. Es una pala que notas que te escupe algo más la bola cuando juegas fuerte, pero me parece que no es algo muy exagerado como para perder control. Digamos que lo que tenemos es un poquito de ayuda por parte de la pala para ganar velocidad de bola fácilmente sin tener que empujar tanto como teníamos que empujar, por ejemplo, con una Hack 03, pero notamos que seguimos manteniendo ese control en el ritmo rápido que nos aporta ese tacto seco.
Así que aquí en el fondo de pista esa pequeña reactividad que tiene la pala en ese ritmo más rápido sí que me ha gustado más que en otras zonas de pista, donde a lo mejor es más fácil perder el control, pero aquí tengo que decir que me ha gustado y me parece que en general la pala aporta muy buena sensación de control en defensa. Os dejo con un vídeo de la defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Llegamos a la zona de víbora y bandeja, quizás uno de los sitios donde más me ha gustado esta pala, aunque tengo que decir que también hay algunas cosas que hay que acostumbrarse y que no son tan buenas al principio. Empezando primero con la manejabilidad, una pala que se mueve bastante bien, vamos a acelerar muy bien por arriba, hacer rápido el gesto y además es una pala que no se nos va a hacer para nada física, no nos va a cansar el brazo. En cuanto al aspecto de punto dulce, como he dicho antes, yo creo que en cuanto al punto dulce las sensaciones han sido algo mejores de lo que yo me esperaba. Creía yo que iba a tener esa sensación de que cuando golpeaba un poco más afuera la pala se me quedaba mucho más, no salía tanto, sonaba más mordida como sí que me pasaba con hacks anteriores, pero tengo que decir que con esta esas sensaciones se han mejorado un poco, a mí me han parecido algo mejores, aunque sí que me ha pasado que a veces golpeaba con esa zona más alta y seguía teniendo esa sensación de que la pala salía menos, era un sonido más seco, salía la bola más mordida. Así que deciros que las sensaciones mejoraban cuando golpeaba un poco más centrado en la cara de la pala. Luego a un ritmo medio bajo me pasa un poco como en el fondo de pista. Al final yo siento que la sensación de control que tengo con la pala es muy buena, tiro muy bien la bola donde quiero, pero siento que aquí tengo que empujar un poquito más que quizás con otras palas algo más reactivas para conseguir profundidad de bola, ya que si no es algo más fácil que me deje la bola un poco más corta de lo que yo quiero, así que aquí me obligo un poco a empujar para que la bola salga profunda. Y luego en ese ritmo más alto hay cosas que me han gustado algo más de la pala, cosas que me han gustado algo menos. Como digo, yo creo que es una pala que se siente algo más reactiva que las hack que hemos tenido anteriormente, por lo que es una pala que, digamos, aplicando la misma fuerza, a mí me ha dado la sensación que con esta conseguía más velocidad de bola, podía ser algo más ofensivo. Y la verdad es que la bola, si le pegas bien, corre bastante. Como digo, ese efecto rebote que te va a dar un poco más la pala te lo dará mejor si golpeas más centrado a la bola, pero sí que he notado que es una pala que te permite atacar bastante bien, más incluso de lo que yo me esperaba. Ahora, por el contrario, ¿qué me pasa con este efecto rebote un poco más alto y el tener este balance algo más bajo? Yo noto que al final, como el peso lo tengo más hacia la mano y no lo tengo más hacia la punta, cuando yo hago algún gesto no termino de tirar muchas veces la punta hacia abajo, como que se me queda la cabeza de la pala un poco arriba, y esto hace que la bola te flote un poquito más. Además a esto le tienes que sumar que el rebote que te da la pala es un poco más alto cuando le golpeas con esa zona central, y esto hace que en alguna ocasión, sobre todo al principio hasta que me he acostumbrado, a veces se me escape la bola fácilmente y tenga que tener un poco de cuidado a la hora de jugar una bola más fuerte. Ahora bien, quizás a lo que más hay que acostumbrarse, como digo, es tirar un poco más el gesto hacia abajo que con otras palas para que no te flote la bola. ¿Cuándo te acostumbras? Yo creo que es una pala que para aquel jugador que le gusta jugar un poco más rápido, acelerar algo más o jugar un poquito más fuerte, yo creo que es una pala que aquí se comporta bastante bien y te va a permitir ser muy ofensivo en pista. También quería comentar el tema de la rugosidad. Para mí el rugoso que tenemos, como digo, en la hack no se nota tanto este año, no es un rugoso que para mí sea muy efectivo en pista.
y sí que he notado que si le quiero meter peso a la bola, que coja algo más de efecto, tengo que hacer un poco más de gesto que con otras palas, con las que sí que notas que te ayuda un poco más tener ese rugoso más marcado, digamos. Os dejo con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí es una pala que la verdad nos va a hacer sentirnos bastante cómodos en cuanto a la manejabilidad que tenemos. Es una pala rápida, llegamos bien a los choques de voleas, cambios de dirección, rara vez te dejas la punta atrás. Es una pala con la que te vas a sentir cómodo en este aspecto aquí. En cuanto al punto dulce, un poco igual que lo que vengo diciendo. Creo que las sensaciones en cuanto al punto dulce son algo mejores de lo que yo me esperaba. Muy rara vez le vas a golpear fuera y tener la sensación de que le has dado mordida. Sí que me ha pasado sobre todo en algún bloqueo, cuando me juegan alguna bola más firme que solo pongo la pala. Aquí sí que notas que si le das en el medio sale un poquito más y la bola no se queda tan corta. Si le das un poco más arriba, un poco más descentrado, sí que notas que la bola se te queda algo más, y si no empujas es fácil que dejes alguna bola más corta. Luego a un ritmo medio, medio-bajo, aquí siento que sin acompañar demasiado no nos penaliza tanto como en otras zonas de pista. Al final, al estar más cerca de la red, podemos tener ese control tan bueno que nos ofrece la pala con ese tacto seco, sin tener que empujar demasiado. Ya conseguimos esa profundidad, dirigimos muy bien la bola donde queremos. Y luego en ese ritmo más alto es una pala que para mí se hace un pelín más técnica de lo que te esperas al final, ya que, como digo, se siente algo más reactiva que las versiones anteriores que teníamos de la Hack, y esto hace que cuando juegas alguna bola más firme, más fuerte aquí en la volea, donde haces más recorrido, si no estás muy atento a tirar bien el gesto hacia abajo, puede hacer que con este efecto rebote extra que te da la pala se te escape alguna fácilmente al cristal. Aquí en la volea es donde más me ha pasado, donde más cuidado he tenido que tener a la hora de jugar alguna bola más firme para que no se me escapara. Ahora bien, cuando te acostumbras un poco a ello, yo sí que siento que es una pala que te permite ser más ofensivo que la Hack Hybrid del año pasado. Esta se come un poquito menos el golpe en ese ritmo rápido y notas que te da algo más de rebote, la bola corre más fácilmente, digamos que tenemos algo más de ayuda. Pero ojo, porque es una pala que, como digo, hay que estar bien posicionados, no llegar muy tarde, porque si tocamos un poco más la bola de lo que queremos, es fácil que en alguna ocasión, aunque mantenga este tacto seco y demás característico de la Hack, se nos escape alguna bola más. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos al remate.
Llegamos al remate. Al final es una pala que yo no destinaría para un jugador de potencia, ya que al final por el formato que tenemos, balance medio-bajo, el punto dulce un poquito más centrado, es una pala que para tener buenas sensaciones, si le golpeamos con esa zona más alta, no le vamos a sacar todo el partido que le podríamos sacar. Para mí las sensaciones mejoran mucho más si le damos un poquito más centrado en la cara de la pala, porque ahí es donde notamos un poquito más de efecto rebote por parte de la goma. Sí que sientes que al final es una pala con la que aceleras muy bien por arriba, haces muy rápido el gesto, pero lo que yo quiero destacar aquí es que no es una pala que yo recomendaría para un jugador que busque algo de ayuda en pista a la hora de rematar. Sí que es verdad que los remates que vais a ver en el vídeo ya son por la tarde, que hace ya más frío, la bola no sale mucho, el cristal está húmedo y vais a ver que igualmente la respuesta de la pala no es tan mala, pero lo que quiero remarcar es que no es una pala que yo recomendaría para un jugador que busque algo de ayuda en el remate. Siento que aquí donde le vas a sacar partido es si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba, que ya tienes una buena técnica en el remate y que no necesitas ayuda por parte de la pala para sacar más potencia. En ese aspecto yo creo que sí que es una pala que te puede transmitir buenas sensaciones. Si lo que vas buscando es ayuda, un poquito más de rebote de la goma para que te suba más la bola, yo creo que no es la mejor opción para eso. Así que como digo, si tienes un nivel técnico medio bueno, creo que es una pala que te puede transmitir buenas sensaciones si te acostumbras a golpear un poco más centrado, si no buscas tanta ayuda por parte de la pala, pero que si buscas algo más de ayuda, yo me iría a una opción con un punto dulce un poquito más alto y que diera algo más de rebote por parte de la pala que esta. Os dejo con el vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la conclusión final. Pasando con la conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio de 300 euros actualmente. Es una opción que yo recomendaría para un jugador que principalmente lo que busca es tener muy buena sensación de control en pista, le gusta este tacto ya un poquito por encima de la dureza media, el tacto seco, sentir bien la bola a la hora de golpear y a la vez quiere una buena manejabilidad. Creo que en ese aspecto es una pala que va bastante bien. Para que tengáis referencias a qué otra pala de otra marca la podríamos asemejar, yo creo que a la que más se parece sería a la AT10 12K, pero la del año pasado, que era un poquito más dura. Yo la destinaría más para un jugador de derecha que ya sea un poco más ofensivo, que tenga algo más de nivel técnico y lo que busque, como digo, principalmente es una pala rápida de mover en pista, con muy buena sensación de control, pero que le permita ser ofensivo cuando le pida algo a la pala. Y si juegas en el revés, yo te la recomendaría si ya tienes un buen nivel técnico por arriba, no necesitas ayuda por parte de la pala porque ya aceleras bastante, ya te corre bien la bola y lo que necesitas es una pala un poco más rápida de mover para estar un poco más cómodo, sobre todo a la hora de volear y en defensa, pero manteniendo ese buen control y que la pala te permita ser un poquito ofensivo cuando le pidas algo. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Sí que es verdad que al principio notaba que como esta pala, como digo, es un poquito más reactiva que las hack anteriores, en alguna ocasión se me escapaba algo la bola, también porque no terminaba mucho el gesto hacia abajo, pero cuando te acostumbras a esto yo creo que es una pala que te permite ser bastante ofensivo y me ha gustado mucho esa relación manejo-potencia que te da la pala. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. ¿Por qué? Porque al final yo siento que es una pala que no se me ha hecho tan complicada como yo me esperaba. Sí que es verdad que es una pala que al ritmo medio-bajo te pide empujar y alargar un poquito más que otras opciones, ya que la goma multieva, como digo, a un ritmo más lento no es una goma que tenga muchísima salida de bola, pero creo que el control que te da, el manejo que tienes, el notar el punto dulce un poquito más grande de lo que me esperaba y esta sensación que te da en el ritmo rápido en defensa de puedo apretar, me ayuda un poquito la pala pero no pierdo control, yo creo que es una buena opción aquí si buscas una pala ya medio dura que se maneje bien. Y las sensaciones, la verdad es que aquí en defensa me han gustado más que en otras zonas de pista, así que la segunda zona que pongo es la zona de defensa. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Al final es una pala con la que estás rápido, te sientes cómodo en cuanto a la manejabilidad, es difícil dejarte la punta atrás, se mueve muy bien. Por lo que no pongo la volea un poquito más arriba es porque al final, como digo, en ese ritmo más rápido cuando aplico fuerza, aquí en esta zona de volea sí que siento que es más fácil que se me escape la bola que en otras zonas de pista donde tengo que tener un poco más de cuidado, donde me tengo que centrar bien en tirar el golpe un poquito más hacia abajo para que la bola no flote. Así que por eso he puesto aquí la tercera zona, la zona de volea, y no la he puesto más arriba. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Al final, como digo, no es una pala que yo recomendaría para un jugador que lo que priorice sea la potencia. Creo que esta opción
al final te va a dar más control y más manejo que la Hack normal. La otra sí que te va a dar un poquito más por arriba, entonces esta yo la enfocaría más para ese jugador que quiere una pala más rápida, con una dureza medio dura, tacto seco, mejor control en general. En potencia, como digo, yo creo que la respuesta es decente, pero no es una pala que te vaya a ayudar como otras, y creo que para sacarle partido a esta tienes que tener ya un nivel técnico medio bueno en el juego aéreo. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Bull Paddle Hack 04 Hybrid, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.